El día de hoy, el tema que deseo compartir con cada uno de ustedes para dar continuidad a esta serie, no antes darle una cordial bienvenida a cada uno de ustedes y especialmente a aquellos que nos están visitando tal vez por primera o segunda vez. Esta serie está enfocada en la familia, está enfocada también en el matrimonio. Y el título de hoy está conformado por una pregunta: ¿por qué un matrimonio debe buscar a Dios? ¿Por qué un matrimonio? ¿Por qué una pareja? ¿Por qué un hombre y una mujer que han confiado sus vidas mutuamente, que se han unido en el santo matrimonio, por qué deben buscar a Dios? Y anhelo con todo mi corazón que lo que voy a estar compartiendo el día de hoy pueda consolidar eso, pueda ayudarles justamente a entender eso. Y no solamente entenderlo, sino asimilarlo y llevarlo a la práctica. Pero la palabra que deseo compartir hoy no es simplemente un consejo hacia la familia o hacia el matrimonio, porque viene amalgamado, viene también allí como en un combo, como dicen hoy cuando van a esos restaurantes de comida rápida, a hablar de un punto que también es parte de nuestra doctrina, que es la inmutabilidad de Dios. Es decir, en pocas palabras, ¿por qué considero que un matrimonio, que un hombre y una mujer deben buscar a Dios? Es porque nuestro Dios es un Dios inmutable. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, un Dios que no cambia. Y eso es bueno. El hecho de que tenemos un Dios, de que es siempre el mismo Dios, que siempre piensa de la misma manera, que no es fluctuante, que no te dice una cosa hoy y otra cosa mañana. Por eso es bueno confiar en Dios. Ahora, he mencionado la palabra inmutabilidad, y esa es una de las perfecciones divinas que no es ponderada suficientemente. Es una de las virtudes, queridos hermanos y hermanas, es una de las virtudes del Creador que distingue a Él de todas sus criaturas. Dios es perpetuamente el mismo, sujeto a ningún cambio en su ser, en sus atributos o en sus determinaciones. Jóvenes y adolescentes que nos están escuchando, esto es importante. El Dios de sus padres es un Dios inmutable, es decir, un Dios que no cambia. Ahora, tal vez algún joven dirá, bueno, pero en este tiempo todo cambia, todo tiene que cambiar, porque lo que cambia es bueno que cambie. Bueno, la tecnología es cierto, y otras cosas, otros factores, la moda cambia, las culturas. Pero sería terrible para nuestras vidas que Dios cambiara, que Dios fluctuara. Esta es la clave tan preciosa de por qué confiar en Dios, el hecho de que Él no cambia. Le invito entonces a que usted considere esto analizando la palabra de Dios. Porque nosotros consideramos y comparamos a Dios con nuestra roca. Les pedí hace un instante que tengan sus Biblias abiertas o encendidas en Deuteronomio 32:4. La Nueva Traducción Viviente dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Y termina diciendo Moisés aquí: es justo y recto. Es justo y recto. Por eso es, amados míos, que nos conviene buscar a Dios. Un Dios que es justo y que es recto, que te va a dar un consejo justo. Amados, nuestro Dios, Él permanece inmóvil cuando todo el océano que lo rodea está continuamente en un estado fluctuante. Aún así, a pesar de que todas las criaturas están sujetas a cambio, y entre ellos usted y yo,
Dios sigue siendo inmutable, porque Dios no tiene ni principio ni fin. Él no puede sufrir cambios. Él es eternamente, según lo dice Santiago capítulo 1 y verso 17, Él es Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. A veces uno de los factores o de los temas que se desarrollan en una reunión de consejería matrimonial es donde uno de los cónyuges se queja de su cónyuge diciendo: ay, es que él cambia mucho o ella cambia mucho. Es que hoy piensa de una manera y mañana de la otra. Es que ya no sé hacer, no sé qué hacer porque a veces no sé cómo piensa. Esas son las expresiones que a veces escuchamos en la oficina de consejería, ¿verdad? Pero sin embargo, nuestro Dios no varía, no cambia. A veces le decimos a nuestro cónyuge estas cosas. Y saben, es una realidad. Algunos de ustedes que tienen ya 20 o 30 o más años de casados han tenido estas conversaciones. Y alguna vez le has dicho a tu esposa o le has dicho a tu esposo: ¿tú has cambiado mucho? ¿Tú no pensabas así? O en este punto tú no decías esto. ¿Has observado eso? Porque tienes años viviendo con él o con ella y te has dado cuenta de eso. Inclusive fuera del ámbito conyugal también sucede con nuestra familia extendida, con los hijos, con las hijas, los sobrinos, las sobrinas, los tíos, las abuelas y los abuelos, porque todos somos seres humanos que estamos sujetos, sí, a experimentar cambios. Algunos dirán, bueno, un factor de ellos es la edad, obviamente. Una persona de 50 años no piensa como un adolescente de 14 o de 15, y así sucesivamente. Por eso, todo matrimonio debe buscar a Dios. Todo matrimonio debe buscar justamente ese refugio que hay en Dios. Tal vez usted me diga: mire, es que cuando nosotros tenemos problemas vamos a hablar con X familiar que es una persona sabia y nos ayuda, o vamos a hablar con tal o cual consejero o pastor o psicólogo, lo que usted me diga. Y considero que tal vez usted ha buscado a personas que le han ayudado, y está bien, necesitamos buscar siempre ayuda. Pero sin embargo, todo eso no se va a comparar con la ayuda de Dios, con el consejo de Dios, con lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Por eso es que el primer gran consejero de cualquier matrimonio debe ser Dios. Todavía alguien preguntará: bueno, pero ¿y por qué? Porque eres el creador, justamente. Él es el que ha tenido la idea del matrimonio y nadie más. Quiero compartirles algunos aspectos de la inmutabilidad de Dios para poder darle apoyo a esto que les estoy diciendo, para que quiero asegurarme de que usted me crea que sí es bueno que todo hombre y toda mujer busque a este Dios inmutable. En primer lugar, Dios es inmutable en su esencia. Su naturaleza y el ser son infinitos, y así sin más mutaciones. Nunca hubo un momento en que Él lo era. Nunca llegará un momento en que Él dejará de estar o de ser. Dios no ha evolucionado. Dios no necesita evolucionar. Yo sé que esto puede ir contrario a algunos que digan: no, pero es que todo evoluciona, ¿cómo que Dios no? Es que Dios no necesita evolucionar. Ese es el asunto. Él no necesita evolucionar ni necesita crecer. Él no necesita mejorar. Él no necesita pulir ciertas cosas de su ser. ¿Por qué? Porque Él es Dios.
porque Él sí es perfecto. Todo lo que es hoy en día ha sido siempre y siempre será. Y me gustan las palabras de Malaquías, le invito a leer conmigo. En la Nueva Traducción Viviente, Malaquías 3:6 dice: yo soy el Señor, no cambio. Dios mismo lo reconoce. Ahora, alguno de nosotros podría ponerse en pie, levantar su mano y decir: yo también, yo soy así. Yo nunca he cambiado mi manera de pensar. Pienso igual que hace 30 años atrás o igual que 20 años atrás. Usted sabe que no es así, porque las experiencias de la vida a usted le han llevado a tener otras ideas. El solo hecho de que un día te convertiste a Cristo, es decir, si un día abriste tu corazón, si un día recibiste a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador, estoy seguro y no me cabe ninguna duda que hubo cambios en tu vida, que hubo cambios en tu manera de pensar. Eso obviamente, cuando ya estoy en Cristo, no puede ser que mi módulo de pensamiento y mis ideas sigan siendo las mismas que cuando estaba en el mundo y pecando. Obviamente, creo que alguien podría decir amén a eso, ¿verdad? Esta es una propia afirmación sin ninguna reserva. No puede cambiar para mejor, ya que Él es perfecto. Y como es perfecto, Él no puede cambiar tampoco para peor. Él no necesita ser mejor ni necesita ser peor. Él es Dios. Él no mejora ni se deteriora. Eso es imposible. Él es perpetuamente el mismo. Lo único que puede decir Dios es las mismas palabras que le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 3 y verso 14. Él le dijo: yo soy el que soy. Cuando le preguntó: ¿y de parte de quién voy a ir? Diles: yo soy el que soy. Ese es tu Dios. Alguien puede decir: sí, amén, ese es mi Dios. En consecuencia, hermanos y hermanas, su poder nunca puede disminuir, ni su gloria nunca se desvanece. Por eso todo hombre y toda mujer debe buscarle, aún sean ustedes casados o solteros. En segundo lugar, quiero decirles que Dios es inmutable también en sus atributos. Los atributos de Dios fueron antes que el universo fuese llamado a la existencia, y que son precisamente los mismos ahora y lo seguirá siendo para siempre. Necesariamente así es, porque son las mismas perfecciones, las mismas cualidades esenciales de un ser todopoderoso. Su poder no se puede medir, su sabiduría no puede disminuir, su santidad no deja de ser. Los atributos de Dios nunca pueden dejar de ser. Amados míos, su veracidad es inmutable porque su palabra es para siempre en los cielos. Si usted lee el salmista, el Salmo, el capítulo 119, verso 89, leemos entonces: con amor eterno te he amado. Con amor eterno te sigue amando. Voltea a ver a una persona y dígale: con amor eterno, Dios te sigue amando. Si es capaz de decirle al que está a su lado, así de ahí: con amor eterno, Dios te sigue amando. Eso es algo bueno en realidad. Tengamos esa convicción. Su amor es eterno. Así lo declara Jeremías 31:3. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, dice Jesús, los amó hasta el fin. Eso está en Juan capítulo 13 y verso 1. ¿Se da cuenta? Que esto se da también en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesús. Siempre amando. A pesar de, dos puntos, y usted agréguele todo lo que quiera, pero a pesar de todo eso que de repente ahora estás pensando, sin embargo, Dios te está amando. No porque es permisivo, no porque no le importan tus pecados y los míos, sino porque su amor está por sobre todo eso. Y en su amor es que siempre espera
que te arrepientas. En su amor Él espera que tú le aceptes. En su amor Él espera que tú abras tu corazón, tu mente. Su misericordia no cesa, porque es eterno, dice el salmista. El Salmo 100 y versículo 5 habla de esto. Cada hombre y cada mujer debe tener la certeza de que la misericordia de Dios es para siempre. Y creo que alguien puede decir sí, amén, ¿verdad? Porque es inmutable. En tercer lugar, Dios es inmutable en su consejo. Su voluntad no varía nunca. Tal vez algunos están dispuestos a objetar de que debemos leer lo siguiente. Y aquí viene esa pregunta que muchas veces nuestros amigos nos hacen. Inclusive usted, que tiene tal vez años en el Señor, y cuando lee Génesis 6:6, tal vez usted se rasca la cabeza y dice, ¿y qué hago con esta porción? ¿Qué hago con este verso bíblico? Porque dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre. Porque alguien podría de repente interrumpirme en este sermón y decir, espérese pastor, eso que usted está predicando no está bien. No diga que Dios es inmutable, que Dios no cambia, porque ya desde el primer libro y ya en el sexto capítulo ya encontramos ahí una declaración de que sí, de que Dios cambia, de que Dios se arrepintió. Amados, nuestra primera respuesta es que no se contradicen las Escrituras como algunos creen. Por supuesto que no, eso no puede ser. Primeramente, respaldando el hecho de que la Escritura no se contradice, el mismo Moisés en Números 23:19 es bastante claro y dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así también encontramos al profeta Samuel en su primer libro, en el capítulo 15, verso 29, donde dice que la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. La explicación es muy simple. Cuando se habla de sí mismo, Dios con frecuencia acomoda su lenguaje, acomoda su idioma a nuestras capacidades que son limitadas para que podamos entender y con palabras que podamos asimilar. Nosotros asimilamos, entendemos esto de lo que es el arrepentimiento. Pero por ejemplo, Dios se describe a sí mismo como vestido de miembros del cuerpo, como los ojos, como los oídos, las manos. Todo eso encontramos, todas estas expresiones, especialmente en los Salmos. Aunque Él es espíritu y no tiene ojos, ni orejas, ni manos, literalmente como usted y yo lo tenemos. También habla de sí mismo como despertar, según lo que dice el salmista en el capítulo 78 y verso 65. También utiliza la expresión madrugando, según Jeremías 7:13. Sin embargo, amados, Él no se adormece ni se duerme. Cuando Dios instituye un cambio en su trato con los hombres, describe su línea de conducta como arrepentimiento. Pero no es el arrepentimiento que usted y yo necesitamos experimentar, porque somos carnales. Ese es el asunto. Si Dios es inmutable en su consejo, leamos entonces lo que dice Pablo. Los dones y el llamamiento de Dios son sin arrepentimiento. No es, repito, una contradicción, sino que en este lenguaje Dios en Génesis 6:6 quiere que entendamos ese grado de tristeza tal vez, porque su Espíritu Santo sí puede ser entristecido, y eso es lo que entendemos en el lenguaje hebreo, porque Génesis 6:6 es ese el idioma. Obviamente, usted dirá, bueno, pero Dios también es omnisciente. ¿Acaso no sabía
que el ser humano entonces iba a pecar. Sí, pero estaba abierta la oportunidad a que su creación, esos seres humanos, tomaran una decisión propia. No los hizo como robot, les dio la oportunidad. Ellos podrían haber tranquilamente rechazado la propuesta del enemigo de Dios. No lo hicieron. Eso es lo que entristece el corazón de Dios. Y tiene que ser así, amados míos, porque además, en uno de los libros más antiguos de la Biblia, que es Job, capítulo 23, le invito a que lo lea, Job 23:13, en la Nueva Traducción Viviente dice: pero una vez que él haya tomado su decisión, pregunta, ¿quién podrá hacerlo cambiar de parecer? Lo que quiere hacer, lo hace. Esa es una realidad. El cambio y la decadencia en todas partes lo vemos. Mas el que no permanece tiene la tendencia a mudar, a cambiar, como usted y yo. El propósito de Dios nunca cambia. Una de las dos cosas que hace que un hombre o una mujer cambien de opinión y revertir sus planes es la siguiente. En primer lugar, una falta de previsión para anticipar lo que vendrá. Eso es una de las cosas que nos sucede y pasa también en el seno conyugal o matrimonial, y por eso se dan los problemas. En segundo lugar, es la falta de poder para ejecutarlas, y también eso trae problemas. Pero como Dios es omnisciente y omnipotente, es decir, que Él absolutamente lo sabe todo y que Él puede estar absolutamente en todo lugar, nunca tiene necesidad de revisar sus decretos, de revisar sus leyes y ver si hay algo que cambiar. La Constitución, por ejemplo, de los Estados Unidos ha tenido innumerables revisiones en realidad. Y se entiende porque ha sido algo escrito por hombres para el beneficio de la sociedad americana. Pero Dios no necesita revisar su Constitución, revisar su palabra y decirnos: oh, hombres y mujeres de este planeta, disculpen, tengo que decirles que en el capítulo tal del libro tal hay que editar tal verso, o quiten o pongan, porque me equivoqué. No es así. Eso no pasa con Dios. O que diga: mire, lo que pasa es que es el asunto de la moda. Sí, mi palabra, algunos de mis versos bíblicos ya pasaron de moda, entonces les invito a que los cambien. Dios nunca va a hacer eso. Lamentablemente, hoy sí, eso ha sucedido por parte del ser humano, donde hay Biblias a las cuales no podemos llamar Biblias, que las han editado, que han quitado todas esas porciones que hablan de ciertos pecados. ¿Para qué? Para que entonces darle lugar a la permisidad del pecado, que cada día, o cada minuto, debo decir, es más grande y continúa avanzando en esta sociedad en la cual vivimos. Por eso el hecho de atacar tanto el matrimonio. Si usted analiza un poco, seguramente deberá preguntarse, pero ¿por qué? ¿Por qué el hecho de que hay tanto ataque hacia el matrimonio? Tal vez no lo hacen con grandes carteles que usted pueda ver desde el freeway cuando va manejando. No lo hacen así. Tal vez no va a recibir emails o no lo va a ver usted en las redes sociales así, abruptamente. Pero de una manera muy inteligente, sí se está haciendo. En estos días que estábamos orando por uno de nuestros queridos pastores en Guatemala, que todavía está en la cárcel, solamente porque él le dijo a dos homosexuales: señores, yo a ustedes no los voy a casar, punto. Él tiene esa libertad de poder decir eso.
Pero nadie puede entender cómo puede ser que solamente un diputado, por ser un miembro activo de LGTB, organizó todo el escenario y hasta el día de hoy el pastor está en la cárcel. Interesante, ¿no? Eso nos pone a pensar. Amados, esa es una de las realidades que hoy estamos viviendo. El consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas sus generaciones. Eso dice el salmista en el capítulo 33 y verso 11. Por lo tanto, leemos esta inmutabilidad de su consejo. Y yo sé que usted dirá, ¿por qué darle tanto énfasis a este tema? Porque habrá momentos en que seguramente nuestros hijos y nuestros nietos, si aún no ha venido Cristo, esto va a ser una de las cosas con las cuales ellos van a batallar, con las cuales van a luchar. En algún momento a nuestros jóvenes, en los colegios, en las universidades, en donde sea, esto va a ser puesto en tela de juicio. Eso de que un joven crea en un Dios inmutable, en un Dios que no es capaz de editar, de cambiar lo que dice. Y muchos jóvenes van a tener miedo, van a tener temor y no van a hablar y van a abrir su boca. Y lamentablemente se van a someter a todo eso. Hebreos capítulo 6 apoya esto que estoy diciendo, para que jóvenes amados nunca se avergüencen. El verso 17 al 19 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido, repito, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, dice la Nueva Traducción Viviente. En esto podemos percibir, amados míos, la distancia infinita que separa la más alta criatura del Creador, de cualquiera de nosotros y Él. Si nosotros no fuéramos mutables por naturaleza, que sí lo somos, no seríamos una criatura, seríamos otro Dios. Nada permanece sino la voluntad y el poder sustentador de Dios y su palabra, porque todo pasará, mas y la ciencia para la palabra no pasará. Ninguno puede sostenerse ni un solo momento. Estamos totalmente dependientes del Creador por cada segundo que respiramos. Como criaturas caídas, no solo somos mutables, repito, somos criaturas caídas. Esa es la realidad, que hemos caído de la gracia de Dios desde aquel evento en el Edén. Pero todo en nosotros es opuesto a Dios. Esa es la realidad. Judas, en el único capítulo que encontramos de este libro, los versos 12 y 13, dice: estos son manchas en vuestros ágapes, les dice Judas, hablando de aquellos que fluctuaban, aquellos que alguna vez predicaban, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Y les dice: nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos, les dice, y desarraigados, porque habiendo conocido, ahora ya no estaban predicando, ahora ya no estaban en el camino. Fieras ondas del mar, les dice entonces este medio hermano del Señor, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad en las tinieblas. Así que entonces, amados míos, es cierto que somos mutables,
Es cierto que somos expuestos a estos cambios. Por eso es que nos conviene buscar al que no cambia. Nos conviene buscar al que es inmutable. Los limpios son como el mar en tempestad, que no puede descansar. Eso lo dice el profeta en el capítulo 55 y verso 20. Los impíos, es decir, la gente sin Dios, son como el mar en tempestad, que nunca pueden descansar espiritualmente hablando. El hombre caído, es decir, el ser humano caído, es inconstante. Eso es lo que sucede. Las palabras de Jacob en relación con Rubén se aplican con toda su fuerza a todos los descendientes de Adán. Cuando dijo, impetuoso como las aguas. Así le dijo su propio padre a su hijo Rubén. Recordemos a la multitud en aquellos días recibiendo al Señor, Hosana, Hosana al Hijo de David. Pero qué cambio tan repentino, qué cambio tan rápido tuvieron, porque luego vemos que decían, fuera con él, crucifícale, crucifícale. Eso nos demuestra entonces ese tan alto grado de mutabilidad, de cambio a los cuales somos expuestos. Amados míos, la naturaleza humana no se puede confiar. En la naturaleza nuestra no podemos confiar. Pero en Dios sí podemos confiar. ¿Alguien puede decir amén? Yo creo a eso. Suele suceder que en el matrimonio hay uno de los dos que suele ser más inestable o más voluble. Eso es normal que lo encontremos en las parejas. Pero Dios es siempre el mismo. Su propósito es fijo, su voluntad es estable, su palabra es segura. A veces escuchamos a esposas o esposo diciendo, pero me prometiste esto, me dijiste esto y no cumpliste. Refúgiate en Dios, porque si te refugias en esa promesa, entonces te esperan abundante cantidad de lágrimas. He aquí pues que Dios es una roca en la que podemos fijar nuestros pies, mientras que el poderoso torrente está barriendo todo lo que nos rodea. Un torrente a veces de pecado, un torrente de cambios alrededor de nuestras vidas. La permanencia del carácter de Dios garantiza el cumplimiento de sus promesas. Repito, la permanencia, el hecho de que Dios tiene siempre el mismo carácter, garantiza sus promesas. Usted cuando va y compra o adquiere algo nuevo para su casa, para usted, lo que sea, suele preguntar, ¿y esto qué garantía tiene? Y le dicen que tiene garantía por X cantidad de años, que tiene garantía el producto o de la fábrica, o si es un trabajo que le han hecho a usted, le dicen, bueno, el labor, es decir, la mano de obra, usted la tiene que pagar, pero si este trabajo no sirvió, se lo vamos a volver a hacer. Y ahí le escriben esa garantía en ese documento o en esa factura. Pero usted y yo no necesitamos algo así de parte de Dios. Aunque déjeme decirle que en realidad ya está escrito. La palabra de Dios nos confirma eso, que Él es inmutable, que su garantía ya ha sido dada. Su garantía incluso ha sido confirmada en la cruz. Y fue firmada con sangre en la cruz. Por eso es tan importante que no nos olvidemos de la cruz. No importa dónde estemos adorando. Para usted y para mí, para hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas, la cruz habla constantemente a nuestro corazón. Si la cruz no está tratando contigo, algo está pasando en tu vida espiritual.
Si tú eres capaz de mirar la cruz y fruncir tus hombros y decir, I don't care, o decir, a mí no me dice nada la cruz, creo que tienes que revisar tu vida espiritual y ver realmente si te has convertido a Cristo. Porque la conversión nos lleva a la cruz constantemente. El Dios inmutable del cual estamos predicando hoy fue capaz de llevar a su propio Hijo a la cruz. Porque en medio de su inmutabilidad, su promesa de salvación continuaban ahora a partir de Cristo, para usted y para mí. Quisiera recordarles las palabras del profeta Isaías. Porque los montes se moverán y los collados, pero mi misericordia no se apartará de ti, ni el pacto de mi paz, dice Jehová, el que tiene misericordia de ti. Así lo expresa el profeta Isaías en su capítulo 54 y verso 10. En esto, queridos hermanos, consiste el estímulo justamente también a la oración. Véalo usted ahí como un apéndice de hoy, también para ustedes como matrimonio, a ustedes como hombres y mujeres solteros. El estímulo a la oración, que podemos clamar a un Dios inmutable. Cuando tú oras, cuando tú tomas un tiempo para orar a solas, o orar con tu esposo o con tu esposa, no estás clamando a cualquier Dios, es un Dios inmutable. Esa es una preciosa garantía para nuestras vidas. Estás buscando a un Dios que no cambia. ¿Qué sentido o consuelo tendría orar entonces a un Dios que actúa como el camaleón, como que cambia, como que hoy te escuche y mañana no, como que hoy te responde de una manera y mañana de la otra? ¿Podrías adorar a un Dios así? ¿Podrías confiar en un Dios que todos los días te dijera algo distinto? Seguramente que no. Matrimonios, yo quisiera que ustedes escuchen lo que escribe el salmista en su capítulo 136 y el versos 1 al 26. Aunque quisiera simplemente leer una pequeña parte, dice el salmista: dad gracias al Señor, porque Él es bueno. Nos hemos aprendido de memoria esto y decimos, porque para siempre es su misericordia. Dad gracias al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Dar gracias al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Y es cierto, este Dios inmutable dice en su palabra, para siempre es su misericordia. No se acaba. A pesar de todo, su misericordia no se acaba. Y solteros y solteras, quiero también darles una porción de la palabra que les va a ayudar mucho. Moisés, en el capítulo 23 y verso 19 de Números, dice: Dios no es hombre, creo habérselos mencionado anteriormente, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará?, pregunta el escritor divino. ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Así que entonces, las promesas que Dios tiene para tu vida definitivamente se van a cumplir, porque Él es un Dios inmutable. No es que se ha olvidado, no es que ya no te presta atención, sino que para Él los tiempos no son como para usted y para mí. Bien lo dijo Pedro, ¿no? Un día como 1000 años y 1000 años como un día. Así como les hablaba hoy de que en el primer capítulo de la Biblia, en Génesis 6:6, tenemos que entender
ese uso idiomático para que podamos entender cómo se sentía Dios en la tristeza de su corazón. Lo mismo pasa en este caso. Porque usted y yo, las promesas de Dios o las cosas que usted y yo creemos que nos conviene, las queremos rápido, ya, por favor, ayer. Yo quiero eso ayer. Pero Dios sabe cuándo tiene que llegar eso a tu vida, cuándo es que Él va a responderte. Dios sabe muy bien eso. Así que no es que ha cambiado, no es que se ha arrepentido de quererte bendecir, no es que ha dejado de amarte, sino que Él sabe el momento en que tiene que suceder. ¿Cuándo es que vas a estar lista y vas a estar listo para recibir eso? Y Él sigue siendo inmutable. Amados, por eso les quiero animar con todo mi corazón, de que en medio de las situaciones que vivimos en este mundo, podamos seguir confiando en un Dios inmutable. A veces nos desesperamos. A veces las cosas que están ocurriendo no son las que más nos gustan, o no están pasando de la manera que nosotros queremos. Pero Él sigue siendo inmutable. Él sigue siendo merecedor de que le busques con todo tu corazón. Ahora vamos a adorarle una vez más a Él, al Dios inmutable, al Dios que no cambia. Eso es lo más precioso que nos puede pasar. Yo quiero que esto traiga a tu vida este bálsamo, porque de repente has estado un poco desesperada o desesperado, porque las cosas no suceden, porque tú tenías ya pensado que algo iba a suceder conforme a tu voluntad, y dices, sí, pastor, usted me predica todo eso, pero esto no sucede. Esto que yo quiero no ha sucedido todavía. Pero quiero que pienses en que estas palabras que hablan de un Dios inmutable son para que tú te refugies en este Dios poderoso y que seas capaz de recibir la fortaleza de parte del Espíritu Santo y su gracia para seguir confiando en Él, en este Dios que no cambia, que no hay ni sombra de variación para Él. Y eso nos conviene a ti y a mí. Qué bueno que Dios no cambia. Ahí donde estás, ponte de pie un momento para adorar al Señor. Y vamos a darle gracias, a decirle, Señor, yo te doy gracias porque eres un Dios que no cambia, eres un Dios inmutable. Te ruego que me des la fortaleza, dile ahí donde está, Padre Celestial, yo te suplico que me des de tu parte esa fortaleza para seguir confiando en ti. Yo reconozco que tú eres el Dios inmutable que nunca cambia. Hoy acepto esto en mi vida. Tu palabra consolida esta fe en mi vida, que tú eres un Dios inmutable, el Dios que no cambia, el Dios que no fluctúa, un Dios que no es vulnerable. Dile, Señor, yo sé que soy vulnerable. Hay cosas que suceden en mi vida que me hacen cambiar. Hay cosas que han pasado en mi matrimonio. Hay cosas que están pasando en mi vida como soltero o como soltera. Pero hoy reconozco que tú sigues siendo el mismo Dios, grande, poderoso, misericordioso, que me sigue amando con la misma pasión que amó a su creación desde el primer día. Dile, Señor, quiero refugiarme en tus brazos, quiero refugiarme en ti. Quiero recibir la fortaleza de tu Espíritu Santo para seguir adelante. Oh Padre, ruego tu bendición sobre cada matrimonio aquí presente y sobre los que están escuchándonos en este momento. Gracias por los solteros y las solteras.
por los adolescentes. Bendícelos, Señor. Manifiéstate a sus vidas conforme a tu voluntad, conforme a tu inmutabilidad, Señor. Te alabamos y te glorificamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice fuerte: amén y amén. Levanta tus palmas al cielo y dale una palma de alabanza, de adoración.